iniciando la sesión de hoy, que estamos en el tema de desarrollo de la fuerza. Y a partir de hoy día tocaba hacer presentaciones de trabajo. Nadie me ha enviado nada para ver cómo van quedando sus videos. Pero esta la haremos a partir de la próxima semana, ¿ya? Voy a ir haciendo por el orden de lista para que vayan presentando sus videos para que los podamos comentar y los podamos enriquecer con la ayuda de todos los compañeros y compañeras del curso, para que pregunten y además para que puedan compartir este material que están desarrollando ustedes. Entonces, a partir de la próxima semana ya comenzamos a presentar estos videos para los cuales supongo que ya han hecho algunas pruebas. ¿Han tenido algún problema con ello o no? Camila, ¿has tenido algún problema con eso o no? Profe, es que todavía no hacemos el video porque estamos viendo bien el tema de la información y todo eso, tenemos el entrenamiento, pero ¿Ya? nos falta grabar, pero ya tenemos como la idea más o menos Ya, de cómo ya, hacerlo. perfecto. Camila Burgos, ¿cómo te ha ido con tu video? Bien, profesor, lo tenemos casi listo, nos falta editar solamente. Ah, estupendo, muy bien, muy bien. Leonora, ¿cómo te ha ido a ti con tu video? Bien, profe, lo tenemos listo, pero no sabíamos si mandárselo ayer porque como no sé qué pasó con la clase, por qué no la hizo. Pero tenemos listo el informe, lo puedo mandar hoy día, así que Ya, si quieren, bueno, su correo. bueno, una información que probablemente no la leyeron. Yo la semana pasada les había un poco informado, muy poco, que mi madre estaba muy grave y ella murió esta semana. Le mandamos una información a todos los estudiantes para que supieran que yo estaba de duelo. Por esa razón no hice clase ayer. ¿Mm? Y no hice clase el lunes tampoco. ¿Ya? Ese fue el motivo. Así que espero recuperar eso y no haber pasado a llevar su calendarización que normalmente uno estima para cuando está en clase. Pero ese fue el motivo por el cual no pude hacer clase ayer. ¿Mm? Ignacio, ¿cómo te fue con tu video? Profe, yo estaba empezando ya a grabar Ujú. consulta, el video igual va a pesar harto. Se lo mandamos como por un link de YouTube, más fácil, ¿no? Claro, me lo mandan por un link de YouTube o me lo mandan por correo, porque no se puede depositar en el iAula, no entra. No, no, sí va a pesar como medio giga, así que Sí, suba suelo YouTube, eso le íbamos a sí, decir. sí, no se preocupe. Angeli, ¿cómo está tu video? Hola, profe, Hola, disculpe, ¿qué me dijo? tu video, tu grabación, ¿cómo va? Bien, profesor, está avanzado, la verdad. Está Ya, avanzado, pero nos falta un poquitito. ya. A partir de la próxima semana, entonces comenzamos a exponer eso. Bueno, vamos a entrar en materia hoy día, Profesor, disculpe una pregunta. Camila. ¿El video se entrega junto con el trabajo escrito o No, el trabajo Camila. escrito después? Tú entregas el video, lo presentas, lo vas a exponer como una profesora a todos nosotros y nosotros podremos hacer consultas, sugerencias, felicitarte, en fin. Y una vez que esté hecho eso, una semana después de eso, con todos estos aportes, si es que hubiera aportes, sugerencias o correcciones probablemente quizás, ahí haces el informe y lo envías una semana después. Ya, muchas gracias, profe. Ya está. Profe, una consulta. Angeli. El video nosotros no se puede hacer como que lo estuviéramos presentando, pero que estuviera todo eso grabado, o Claro tiene que que ser sí, una presentación en vivo. claro que sí. Ustedes sean originales con eso. Ah, ya, profesor, gracias.
¿ya? Sean originales con eso. ¿Ya? Además tienen tanto conocimiento tecnológico y tanta creatividad que aprovechenla. ¿Mm? Bien. Oh, vamos a compartir aquí esta pantalla. Habíamos visto brevemente la clase anterior lo que era el método de contraste, el método isocinético, método de electroestimulación y otro método para desarrollar la fuerza es la isometría. Es cuando el músculo trabaja de manera estática, ¿ya? Y el tema aquí es poder determinar la magnitud de la carga. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando a un 40 o a un 50% de la fuerza máxima? Entonces aquí aparece un tema en el cual yo espero que hayan avanzado muy bien, que es el tema de la evaluación. ¿Cómo evaluar la fuerza máxima isométrica? Normalmente esto se hace con dinamometría, ¿ya? En el laboratorio nosotros tenemos un dinamómetro manual, ¿ya? Y en el dinamómetro manual se puede decir cuánta presión puedes ejercer, y si tú ejerces, por ejemplo, 50 kilos, tú podrías decir, bueno, vamos a trabajar con 25 kilos y hacer una mantención con 25 kilos. Entonces, este es una forma muy interesante porque la mayoría de los deportes y de actividades de la vida diaria tienen una gran cantidad de trabajo isométrico. Porque cuando nosotros perdemos la resistencia isométrica, empiezan a aparecer los problemas en la espalda baja, empiezan a aparecer los problemas en la columna, ¿ya? Empiezan a aparecer los problemas de mantener una posición. Entonces, este es un tema que hay que trabajar. Lo que ocurre es que la dificultad la representa la carga. ¿Cuánta carga poder hacer? Entonces, aquí hay dos formas de hacer. Uno, conocer la fuerza dinámica máxima y a partir de eso calcular, suponte tú que en un press de banca puedes levantar 100 kilos. Entonces tú dices, bueno, voy a trabajar con 50 kilos y trabajar, y sabes que estás trabajando, por un lado, el porcentaje de la fuerza máxima. Y por otro lado, también tienes que trabajar el tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a mantener esa contracción? ¿Ya? Entonces, los tiempos de la contracción normalmente pueden ir de entre 10 segundos hasta la máxima capacidad que tengamos de mantener esa tensión isométrica, que es la típica clase que hace el profesor en acondicionamiento físico cuando lo hace mantener una posición en sentadilla hasta el agotamiento. ¿Te fijas? Y ahí entonces la intensidad varía entre el 50 y el 90% al máximo de tiempo que podamos tener. Y esta se hará una o dos veces, no más. Pero cuando trabajamos con intensidades máximas, sabiendo cuál es nuestro 100%, trabajamos máximo 8 segundos, 6 segundos, no más. Y podremos trabajar entre una repetición de 6 o 20, 3, 4 series y 1 o 2 minutos de descanso entre cada trabajo, entre cada tarea, entre cada grupo muscular. Porque este trabajo es de verdad muy intenso. Así que yo diría que el descanso normalmente va a subir de los 3 minutos. ¿Ya? Esto es para personas muy entrenadas. Por ejemplo, en el fútbol, cuando tú tienes que mantener tu posición porque viene un defensa o viene un delantero a desplazarte, tú tienes que tener una posición
fija, isométricamente firme, para poder contener al adversario. Lo mismo cuando preparas un golpe, por ejemplo, cuando vas a preparar un remache, hay un momento en que tú entras en isometría y luego se produce el rechazo o se produce el remate, el remache. Lo mismo un arquero, cuando va a saltar, está en una posición isométrica. Una persona que juega básquetbol mantiene una posición isométrica y debe ir al desplazamiento o al salto o al lanzamiento. Entonces, estas son tareas que a veces no son desarrolladas desde la perspectiva de la condición física, sino que más bien desde la perspectiva de la técnica del deporte. Entonces, aquí es bueno a veces trabajar conscientemente sabiendo que la técnica es muy importante en la isometría, porque si la técnica es errada en la isometría, normalmente vamos a producir un problema de una lesión. Así que la columna firme, los abdominales firmes, la posición de las rodillas firmes, sobre todo las mujeres, que sus rodillas tienden a desplazarse hacia adelante, o también en la flexión, desplazarse hacia adentro. Entonces, también la técnica del gesto tiene que ser muy bien desarrollado, muy bien trabajado. Y es un tema que nosotros en general, yo creo que ustedes no lo han visto como entrenamiento, no lo han vivido como entrenamiento, porque los entrenadores en general no abordan mucho este tema, ¿eh? No lo abordan porque se les escapa, porque trabajan las otras cualidades de la condición física. Pero este es vital, importante para los trabajos técnicos y para el desarrollo de la fuerza. Ignacio, ¿qué deporte practicas tú? Yo, profe, me dedico más que nada, o sea, practicaba cuando había selección en la UPLA, practiqué un poco rugby, ¿Ya? pero cuando digo más que nada mi formación eran las artes marciales, practiqué karate, taekwondo, kickboxing, y me quedé en el kickboxing porque era lo que más me gustaba. Ya. Por ejemplo, en las artes marciales es habitual que la persona tenga que soportar golpe en el tronco, ¿ya? En el abdomen. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Está en contracción isométrica. Y además, junto cuando recibe el impacto, Ignacio, cuéntanos tú, ¿cómo ocurre esas cosas? ¿Qué haces tú cuando recibes el impacto? Bueno, por lo general siempre en la pelea el core se mantiene duro, el core siempre se mantiene duro, entonces por lo general los entrenamientos con los profesores son una gran cantidad de volumen de abdominales, un gran tiempo en tensión, en mantener la contracción muscular una gran cantidad de tiempo en tensión. Entonces después uno se adapta a estar, o la velocidad de reacción de la contracción es rápida, es dura y se puede mantener durante varios minutos. Entonces eso más que nada son los entrenamientos del profe. Entonces, eso es cuando tú dices duro, es lo que nosotros llamamos isometría. ¿Te fijas? Entonces, hay técnicas para trabajar la isometría que no solamente va con lo táctico y con lo técnico, sino que también en la condición física, que es muy importante. Entonces, por ejemplo, los abdominales, que a veces los volúmenes aparecen enormes cantidades de volumen, es justamente para esto, porque el abdominal por sí mismo no desplaza nada, es un músculo que mantiene las posiciones. Y este hay que reforzarlo para que también aprenda a soportar golpes. Cuéntanos tu experiencia en el rugby, en los calentamientos. ¿Cómo calientan, Ignacio? En el rugby el profesor nos hacía unos circuitos, nos hacía hacer circuitos. Muchos de esos circuitos tenían un poco de juego también entre medio, un poco de juego, un poco de ejercicios de isometría de core, mucha ¿Cierto? plancha, posición de fuerza, posición del oso, sprint rápidos, flexiones rápidas, harta potencia. Eso era el calentamiento, era muy bueno. Claro, te fijas que había posiciones donde había que mantener mucha plancha, entonces estamos nuevamente volvemos a la isometría. Y además que se golpean ustedes los calentamientos.
¿ya? Cuando se golpean, lo que están haciendo también, Para preparar el hombro, claro. ¿no es cierto? Los hombros están Sí. preparando los trabajos isométricos. Sobre todo que el hombro es una articulación complejísima, porque prácticamente el hombro no tiene ligamentos, ¿ya? Sino que tiene músculos y tendones. Entonces es una articulación muy compleja, muy delicada, sobre la cual hay que interactuar muy bien. Y estos trabajos hay que prepararlos, y esto se hace entonces cuando lo hacemos en los trabajos de acondicionamiento físico, y también acondicionamiento físico aplicado a la técnica y aplicado a los elementos tácticos. Y ahí aparece lo que decíamos nosotros, los métodos de contraste. Trabajar la isometría y después hacer transferencias rápido hacia el deporte que estamos practicando. Entonces, Leonora, ¿qué deporte practicas tú? Profe, yo bailo. Sí. Eso. Y bueno, practiqué natación en mi niñez y gimnasia rítmica un poco. Muy bien. Eso más que nada. Entonces, por ejemplo, en la gimnasia rítmica, cuando tienen que hacer posiciones en la punta de los pies, el alineamiento del cuerpo es muy importante. Y ahí es donde ellos recurren a la danza clásica, donde la danza clásica lo que tiene es fijar, contraer el tronco y mover un segmento para una primera posición de pierna, una primera posición de brazo, etc. Y ahí van haciendo combinaciones. Entonces estos elementos son muy importantes, y ahí ustedes van a notar inmediatamente una persona que tenga preparación técnica a partir de un entrenador, o es un espontáneo nomás, ¿ya? Que es bueno para el deporte pero que no tiene formación técnica, porque los trabajos se notan el cómo técnicamente se genera, se gesta, se realiza un movimiento. Y eso está fijado por las posiciones iniciales. Ángeli, tú eres atleta, ¿no? Lo era. Ya, Antes. ¿qué deporte, qué prueba practicabas tú? Practicaba 100, 300 y eso más que nada. Y vallas. Ya, perfecto. Por ejemplo, en los 100, la posición de partida es súper importante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pasar de una posición tan estática y rígida y de ahí hacer una potencia en el primero, segundo, tercero, en los 10 primeros pasos para desarrollar al máximo? Entonces, a veces la isometría tiene que decir con lo que decía Ignacio, con tener un golpe o con poner una posición antes de hacer un ataque. Pero también en el atletismo, cuando hacemos un arranque, tenemos que tener una posición muy firme para de ahí hacer un despegue muy, muy, muy potente. Entonces, este es un trabajo que no deben despreciar en las preparaciones que ustedes hacen con los deportistas. Un tema donde ya vamos a las aplicaciones es la fuerza-velocidad. La fuerza-velocidad se apoya en lo que nosotros llamamos fuerza máxima. Es decir, primero hacemos muchos trabajos de fuerza-resistencia. Luego pasamos a la fuerza máxima. Y luego de la fuerza máxima pasamos a la fuerza-velocidad, que también hoy día está denominada con una palabra que nosotros conocemos como potencia, ya que antiguamente se llamaba fuerza explosiva. ¿Por qué se dejó de usar el concepto fuerza explosiva? Porque cuando hacemos un trabajo que va del 0 a la máxima capacidad, en un movimiento veloz, eso se puede medir. Y se puede medir a través de instrumentales, y eso es lo que nosotros llamamos potencia,
que la velocidad de desplazamiento de una cantidad de kilos en el mínimo de tiempo posible. Por ejemplo, si Valentina y yo hacemos una competencia y los dos levantamos 50 kilos de press banca, decimos, bueno, los dos tenemos una RM igual, una repetición máxima igual. Podríamos decir que tenemos la fuerza máxima idéntica. Entonces ahora tenemos que compararnos para ver cómo apuramos esa fuerza máxima. Y decimos, bueno, veamos quién desplaza los 50 kilos más rápido. Y medimos la velocidad con que desplazamos esos 50 kilos. Y ahí sabremos quién es más potente. ¿Ya? Y eso es lo que hoy día se ha dado en llamar en las competencias lo que se llama el Power Fit. ¿Ah? Power Fit. Que es mover una cantidad de kilos, pero a la máxima velocidad posible. Entonces, cuando nosotros entrenamos en Power Fit, no solamente tenemos que mover una cantidad de kilos o un gesto deportivo, sino que hacerlo con una manifestación lo más elevado que se pueda de la velocidad, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a llamar fuerza-velocidad. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a salir desde la salida de los tacos en una partida o en natación, la salida, es muy importante que esta cualidad esté muy bien desarrollada, porque ahí, en el solo lanzamiento al agua, ya se ganan 4, 5, 6 metros si es que tiene buena fuerza velocidad. Lo mismo en la partida de tacos. Si logra salir cuando dan la señal de manera más potente que el resto, ya tienes una ventaja. Y eso entonces se trabaja de manera localizada. Lo mismo en los ataques y en las defensas de los deportes de combate. Y qué decir cuando uno sale en ataque en los deportes de colaboración con oposición, como el básquetbol, como el handball, como el voleibol, como el fútbol, como el rugby, ¿ya? Entonces, pero debemos dejar claro que está condicionado por la fuerza máxima y por la técnica del gesto deportivo. Porque en alguna oportunidad, siendo profesor de tenis, me ocurría que había gente que no teniendo buena técnica golpeaba la pelota de manera muy potente, pero con una técnica equivocada. ¿Qué es lo que ocurría en el mediano plazo? Aparecía una lesión que se llama codo de tenista, elbow tennis. ¿Por qué? Porque por golpear con técnica inapropiada se lesionaban el codo. O lo que ha ocurrido con deportistas de altísimo nivel, como por ejemplo Marcelo Ríos, el chino Ríos, o el propio Hans Gildemeister, que llegó a ser 13 del mundo, su columna no resistía la carga que le daba cuando golpeaba con esa fuerza, con esa velocidad. Ustedes a lo mejor son pequeños, pequeñas y no recuerdan un gran jugador que fue el Fernando González que tuvo Chile, jugador de tenis, que tenía un revés que no era para ser top 10, pero un derecho que es el golpe más fuerte que se conoce en la historia del tenis. Entonces, para poder equilibrar sus dos golpes, él se retiró, en términos relativos, aproximadamente 1 año y medio, cuando ya era profesional y estaba jugando los circuitos internacionales, se retiró del tenis para dedicarse a mejorar su golpe de revés.
Y luego cuando volvió y estuvo en los top 10 del mundo. Entonces, ¿qué era lo que le estaba fallando? No era la fuerza, sino que era la técnica con que golpeaba para no lesionarse. Entonces, aquí hay cuestiones que son muy importantes antes de entrar a trabajar la velocidad. Es la fuerza de base que tenemos, la técnica del gesto deportivo que debe ser perfecta, y a partir de ahí empezar a trabajar la velocidad. Generalmente uno lo hace con el propio peso, y si la técnica es apropiada le podemos aplicar tobilleras o sobrecargas, y también correr, por ejemplo, con paracaídas, no sé si lo han visto ustedes, o con elásticos traccionados por una persona, para mejorar, pero cuando la técnica es apropiada. Si la técnica es inapropiada, no le impriman velocidad todavía hasta corregir bien la técnica para no generar lesiones en los deportistas. Entonces, las intensidades. Cuando trabajamos al 100% es lo que se llama fuerza máxima neural. ¿Ya? Repeticiones de 1 y 3, porque es demasiado intenso. Descanso, 3 minutos, a lo más, 6 series. Velocidad máxima. Cuando uno va a asistir de espectador a estos entrenamientos, da la sensación de que la persona está como flojeando el entrenamiento, porque mira, la pausa después de 3, 4 minutos hace otra repetición. Entonces, es por eso, porque en estos deportes, por ejemplo, hacer repeticiones demasiado seguidas, sin pausa, en salidas de 100 metros, no vale la pena, porque recuerde usted que a lo más se hacen 2 salidas en una carrera, porque es probable que si alguien hace una salida en falso, tengamos que volver a repetir la salida. Así que no basta con repetir mucho, sino que hay que repetir bien. ¿Ya? Después está la fuerza que habría que llamar fuerza velocidad o fuerza potencia. Aquí dice fuerza explosiva balística. ¿Ah? Fuerza potencia balística, que la intensidad va entre el 30 y el 60%. Y está la fuerza explosiva tónica. ¿Ya? Es cuando saltamos a cabecear, por ejemplo, y tenemos que mantener el tono muscular frente a 2 rivales que nos están marcando. Y esto se practica. ¿Ya? Un arquero cuando sale a tomar un centro y además está marcado por los delanteros y cuidado por los defensas en la medida de lo posible, también se debe practicar eso. Cuando un basquetbolista salta a tomar un rebote y tiene que mantener un tono muscular para que el defensa o el atacante no te gane el rebote, también son tareas que hay que trabajar. Y esto, a pesar que podemos dar ejemplos del alto rendimiento, ustedes hagan la transferencia de cuando enseñan los deportes. ¿Ya? Primero un niño, cuando ustedes le enseñan a tomar un rebote en básquetbol, lo hace solo, solito. Lanza la pelota, golpea el tablero, salta a tomarla, la toma en el aire lo más extendido posible y luego baja a defender eso. Luego lo hace ayudado por el profesor que va a hacer la oposición y uno modula la oposición que le pone a la persona. No lo hace al 100%. Uno le pone un poquito de oposición para que la persona tenga éxito, pero sentir que hay oposición. ¿Qué es lo que hace un profesor que no sabe enseñar? Le gana la posición al alumno que está aprendiendo. Eso no es justo. ¿Ya? Para el aprendizaje. Entonces uno tiene que ir modulando eso. Y hay deportes donde lo modulan súper bien. Por ejemplo, en el rugby, cuando enseñan los niños, ahí existe una serie de juegos, pero no existe el tackle todavía. El tackle se incorpora más adelante en el juego.
¿Te fijas? En el fútbol primero existe el minifútbol y después, o el fútbol reducido, y después juegan en canchas grandes. En fin, entonces no apuren esos procesos, porque si apuran esos procesos, lo más probable es que echen a perder la técnica del gesto deportivo. ¿Mm? Vamos a cortar 10 minutos y en 10 minutos continuamos la clase para terminar el tema de hoy día de la fuerza cuando veamos el trabajo de fuerza-resistencia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se comprende la materia? ¿Pueden hacer la transferencia? Bien, entonces nos reunimos en 10 minutos en la misma dirección porque estamos usando este sistema que hay que cortar la clase. ¿Ya? Nos vemos en un momento más.